Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje. Seguimos entonces con nuestro tema que hemos estado tratando. Ya hemos avanzado seguramente bastante. Tenemos que siempre estar clarificando que nunca, por más de que estudiemos y leamos y hablemos mucho, vamos a poder desentrañar naturalmente todo lo que el misterio en sí encierra, ¿no? Porque nuestra mente pues seguirá siendo una mente creatural, humana, limitada, que por lo tanto no podemos aspirar a abarcar toda la plenitud del conocimiento de un misterio que es trascendente, de un misterio que por su propia condición nos supera y está mucho más allá de nuestro conocimiento. Nosotros lo que tratamos es de acercarnos a esos misterios, lo hacemos desde la fe, naturalmente, pero para tratar desde la razón de tener un conocimiento lo más fundamentado posible, de manera que sepamos en qué estamos creyendo y por qué estamos creyendo en eso, en ese misterio, en esa situación, en ese evento, en esa circunstancia, pero con la claridad de que no vamos nunca a llegar a la plena inteligencia racional de un misterio que, siendo racional, traspasa y trasciende lo racional. Muy bien. Hemos estado hablando pues con base en los artículos del credo, teniendo en cuenta que estamos en el tiempo de la Pascua, en todo lo que se refiere a la resurrección del Señor, el sentido que tiene para nuestra vida, empezamos a analizar desde donde decía por allá que murió, que descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Tomamos esa parte del credo, dijimos cuando empezamos esta serie de charlas, porque estábamos en el tiempo de Pascua y era como lo más adecuado para tratar, teniendo en cuenta ese ambiente litúrgico y ese ambiente en el que nos estamos moviendo. Hemos dicho una serie de cosas, hemos presentado una serie de elementos y de criterios que seguramente nos ayudan a interpretar mejor aquellas cosas que desde la fe confesamos, que son ciertas, que naturalmente están expresadas en un lenguaje que es el lenguaje nuestro, humano. No podemos hablar con lenguaje marciano porque no conocemos el lenguaje marciano, ni conocemos el lenguaje celestial, ni el de los ángeles. Entonces tenemos que hablar con el lenguaje humano y por eso tenemos que referirnos a experiencias sobrenaturales, a experiencias trascendentales, a experiencias espirituales, utilizando un lenguaje humano con condicionamientos espaciotemporales. Entonces eso hace que las cosas no siempre sean fáciles de asimilar, no siempre sean fáciles de entender, y como hemos visto anteriormente que hay a veces el peligro de deformar lo que queremos decir y en lo que creemos, porque tenemos que, entre comillas, reducirlo a nuestra pobreza, entre comillas también, de lenguaje, porque es hablar con un lenguaje terreno, humano, con elementos espaciotemporales de realidades espirituales, trascendentes, sobrenaturales. Sin embargo, con esas limitaciones, pues tenemos que contar, porque así es, ¿no? Hablamos de categorías arriba, abajo, sabiendo que cuando hablamos de lo espiritual no existe ni una arriba ni una abajo. Hablamos de oscuridad y luz,
cuando sabemos que no podemos contar con esas categorías en una situación que no es espacial ni temporal, y así sucesivamente. Muy bien, tratemos entonces de continuar profundizando en lo que veníamos. Habíamos hablado ya de la resurrección, habíamos hecho la claridad hasta donde nos permite el lenguaje de que la resurrección no estamos hablando de una reanimación física del cuerpo, sino que estamos hablando de un hecho mucho más trascendente y superior, que sería la vida nueva que se concede a quien, unido a Cristo, está llamado a resucitar. Sabemos que Él es, dice por allá San Pablo y en muchos otros textos de la Escritura, que es el primogénito de entre los muertos, es decir, es el primer ser que en la historia de la humanidad, lleve los años que lleve, resucitó de entre los muertos. Nadie antes de Él lo había hecho. Por lo tanto, es un hecho absolutamente sui generis, único. Ni después de él. Después de Él resucitaremos los que creemos en Él, pero antes de Él, nadie. Entonces, hasta ese momento de la historia, nunca se podía hablar de resurrección porque no existía ese acontecimiento. Seguramente ni siquiera había una palabra en el lenguaje para referirse a eso. Seguramente no había una palabra en el lenguaje para referirse a ese acontecimiento que estaba por fuera de cualquier cálculo o por fuera de cualquier predicción humana. Ese evento no existía. Es como si hoy en día sucediera algo que nunca ha sucedido. Entonces tendríamos que buscar una palabra para llamar a ese evento, a ese hecho. Entonces, cuando apareció el internet, pues tuvieron que buscar esa palabra porque no existía para llamar a eso que hoy utilizamos con toda normalidad y nos comunicamos, el internet. Pero cuando apareció eso, no había una palabra para llamar a eso, tuvieron que inventar la palabra. Correo electrónico, internet, no sé cuántas cosas. Hay que ir inventando las palabras para las cosas que empiezan a suceder, ¿no? Cuando apareció el celular, pues seguramente no había una palabra para llamar a eso. Por allá en España le dicen el móvil, nosotros le decimos el celular, en italiano le dicen el telefonino. Es decir, hay que inventar palabras para llamar a las nuevas cosas que van apareciendo en el mundo. Lo mismo seguramente para la resurrección, era un hecho tan... ¿A quién se le iba a ocurrir esa circunstancia, que alguien resucitara, saliera de la muerte a la vida? Entonces, es un hecho único en la historia del ser humano, en la historia de la humanidad. La resurrección, que dijimos, no es una reanimación, sino que es una vida nueva, que no sabemos exactamente cómo es, porque el Señor nunca le pareció, pensó que no necesitaríamos saberlo, que no era lo fundamental, saber cómo es esa vida nueva. El Señor en ninguna parte de la Escritura nos dice cómo es. Ni los escritores que pusieron por allá en los textos del Evangelio, o San Pablo en sus cartas, o Pedro, o Santiago, o Juan en sus cartas, ninguno nos dice cómo es esa vida nueva. Simplemente nos dice que es una vida nueva que hay después de la muerte, que obtenemos gracias a la fe en Jesucristo el Señor, que está liberada de todos los condicionamientos espaciotemporales y de todas las limitaciones propias de la condición humana. Por allá en el libro del Apocalipsis, que alguna vez también estudiamos en nuestros cursos y en nuestros encuentros bíblicos, hacíamos caer en cuenta que por allá nos dice Juan, y quienes escribieron el Apocalipsis, que será una vida, dice, donde no habrá llanto, ni luto, ni dolor, ni angustia, ni muerte. Eso para decirnos que es una vida
diferente a esta que está limitada por esos condicionamientos, que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos que dormir, que tenemos que descansar, que hay enfermedad, que hay sufrimiento, que hay muerte. El escritor sagrado ya en el Apocalipsis nos hace ver que en esa vida nueva que llama de la Nueva Jerusalén, no se presentarán esas situaciones. Entonces, es lo único que tenemos, digamos así, para saber que será una vida diferente, que no contará con las limitaciones propias que hoy contamos nosotros como seres humanos. Serán superadas en esa nueva condición estas limitaciones nuestras que ahora como seres humanos tenemos. Una vida nueva que ya el Señor, de la cual el Señor ya participa naturalmente por su resurrección, y todos aquellos a los que llamamos santos. Suponemos, creemos, sabemos por la fe que ellos ya participan de esa vida nueva, de esa vida resucitada. Por eso la Iglesia los pone como ejemplos de seguimiento de Cristo. Ya participaron con Él de la muerte y también participan de la vida nueva, de la resurrección. Es decir, ya han resucitado a la vida nueva que Cristo, por la fe en Él, les ha concedido. No quiere decir que los demás no, pero no tenemos la seguridad. Pero de los que llamamos santos sí tenemos esa seguridad por la fe. Bueno, esa es la vida nueva. Una vida nueva que decimos ya deberíamos empezar a vivir desde esta condición espaciotemporal y humana de la que participamos, sin necesidad de que hayamos muerto. Porque de esa vida nueva nos permite que participemos y la vivamos el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo produce en nosotros, lo dice la Escritura, lo dice el mismo Señor allá en su diálogo con Nicodemo y en muchos otros momentos que nos narran los evangelistas y San Pablo en sus cartas, especialmente en la carta a los romanos, pero en muchas otras y en muchas de las cartas que están en la Escritura. El bautismo produce en nosotros un nuevo nacimiento, nos une, este sacramento nos une a nosotros a la muerte de Cristo y a su resurrección. Es decir, cuando somos bautizados, somos como incorporados, como hechos partícipes del misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Se realiza en nosotros de una manera sacramental, a través de los signos, a través de las palabras del bautismo. Se realiza en nosotros como una incorporación a Cristo. Somos como metidos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, utilizando una figura como agrícola, como no sé cómo se llamará, diríamos que es como un injerto. Yo creo que no sé si todavía se hagan o si no se hacen. A veces las señoras cuando siembran las rosas, las plantas, hacen lo que llaman un injerto, ¿no? A esta planta le abren aquí la rama, no sé cómo, y toman una rama de otra planta y la meten aquí y cierran y amarran para que salga una nueva planta. Eso es lo que llaman un injerto, ¿no? Eso, digamos así, podríamos decir que es una imagen de lo que sucede cuando nosotros somos bautizados. Es como si nosotros fuéramos tomados en nuestra condición y fuéramos metidos en Cristo Jesús. Ahí somos como injertados y se produce una vida nueva, ¿no? Cuando toman allá el limón y entonces la rama de mandarina y lo que sale es una cosa diferente, no es ni el limón ni la mandarina, sino otra fruta, y la gente dice eso es un injerto, ¿no? Que tiene como las condiciones de la una y las condiciones de la otra, como un híbrido. Eso
más o menos es el sentido, el ejemplo que te podemos utilizar para que tratemos de acercarnos a la comprensión de lo que sucede con el ser humano cuando es bautizado. Es como metido él, con sus condiciones y características, en la persona de Cristo para que nazca una vida nueva, en la que tenga pues, su identidad y su condición de persona, pero participando de todo aquello que le brinda el estar metido en Cristo. Porque la savia de ese árbol se le va pasando a la ramita, ¿no? Entonces, de esa misma manera, yo sigo siendo la persona que soy, mi identidad personal, pero estoy metido en Cristo y empiezo a participar de todo aquello que el estar unido a Cristo me proporciona y me posibilita. Un cambio, una transformación de mi existencia en Cristo, en la medida en que estoy metido en Cristo. Sí, es por eso que se bautizan desde pequeños. Claro, la idea por eso se hace desde que el niño es pequeño, como quien dice, para que desde el principio de su existencia comience a participar de esa vida nueva que le proporciona el ser miembro de Cristo, el ser parte de Cristo. Es una vida nueva. Al estar unido a Cristo, al ser partícipe de esa vida de Cristo, yo estoy posibilitado, capacitado para vivir de una manera nueva y diferente como Cristo, como otro Cristo, podríamos decir, sabiendo que Cristo es uno y único y no habrá otro, pero es como una manera de decirlo entre comillas. Es decir, si yo empiezo a participar de todo lo que Él tiene, soy como Él es el heredero, por decir así, y yo soy el coheredero, empiezo a tener todo lo mismo que Él tiene. Y puedo vivir de la misma manera que Él vivió. Si Él me dice, vengan a vivir a mi casa, el niño rico, y yo me voy para allá, yo empiezo a participar de todo lo que el niño rico tiene, su piscina, su gimnasio, sus juguetes, y empiezo a vivir con todo lo que Él tiene y a disfrutar de todo lo que Él tiene y a vivir como vive Él. Eso es lo que a nosotros normalmente se nos olvida. No somos conscientes continuamente en nuestra vida que nosotros estamos metidos en Cristo y se nos ha dado la capacidad de vivir nuestra vida de una manera nueva y de una manera diferente, porque estamos impulsados, animados, renovados, transformados por Cristo y por la fuerza de su Espíritu de resucitar. De manera que nosotros desde aquí y ahora estamos llamados y capacitados para vivir la vida nueva que algún día, después de la muerte, llegará a su plenitud, a su realización total. Esa es la vida nueva de la Pascua, que a nosotros también se nos ha dado la posibilidad de vivir. ¿Se puede cuando celebramos la Pascua es para que nosotros como que reafirmemos? Correcto. Cuando nosotros hacemos todas las celebraciones litúrgicas, es para que nosotros como que seamos conscientes. Primero, para que reafirmemos nuestra fe en ese acontecimiento que se dio en Cristo y que a través del bautismo se dio también en nosotros, y para que seamos conscientes de todas las posibilidades de las que hemos sido dotados y todas las capacidades que nos han sido conferidas para vivir de esa manera nueva. Cuando hacemos, por ejemplo, el domingo de Pascua y los domingos del tiempo pascual, que el Padre en lugar del acto penitencial hace la aspersión con el agua bendita, no tiene nada que ver con que el Señor me proteja de que no me atropelle un carro, que no me roben el celular. No, de pronto yo salgo a la esquina después de la misa y me roban el celular.
y voy pasando por la calle, me cae una matera encima y me rompe la cabeza. Ay, entonces el agua bendita no sirve para nada porque no es mágica. No, no es mágica. No es ni mágica, ni es un amuleto para la buena suerte, ni para ganarme el baloto. Entonces me pongo aquí el billete del baloto y que el Padre me lo moje para que me lo gane. Tampoco. Porque, ay, el Padre me lo mojó con agua bendita, pero no me lo gané. Eso es que el agua bendita no sirve. No. El agua bendita, ¿qué significa? Te recuerda, tú eres bautizado. A ti un día te llevaron a la pila bautismal y te echaron el agua, te bautizaron, te dieron la capacidad de vivir la vida como un hombre nuevo, como una criatura nueva, como Cristo y con Cristo. Despiértate, date cuenta de eso y vive de esa manera. Eso es lo que significa el agua. ¿Ya? Entonces simplemente es un símbolo, un recuerdo de que un día tú fuiste bautizado y de que puedes vivir tu vida de una manera nueva y diferente, no dejándote llevar de la desesperación o de la angustia o del rencor o del miedo o de tantas circunstancias negativas de la vida, sino que estás unido a Cristo y con todas esas capacidades, fuerza, energía, gracia que Él te comunica, tú puedes enfrentarte a la vida y vivirla a pesar de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, con gozo y con esperanza. Ese es el sentido de la vida nueva. Como decir, no dejarte aplastar por las circunstancias de la vida, porque ya hay uno que en tu nombre derrotó todas esas circunstancias oscuras y negativas de la existencia y que las está compartiendo contigo, que es lo más importante, porque uno dice, claro, Él las derrotó y triunfó, pero es que Él no se quedó en el triunfo para Él, sino que ese triunfo, esa victoria, la comparte contigo. Y tú ya estás metido dentro de Él en el bautismo, de manera que ya nadie te puede desprender de Él. El que ya está bautizado ya está metido a Cristo para siempre. No hay manera de separarse. Tú puede que por un acto de pronto de rebeldía diga, bueno, me voy para no sé qué, voy a ser ateo, ya no voy a creer. Eso no te va a desprender de Cristo, porque el que es bautizado ya queda metido ahí para siempre. Eso no se quita, eso no se borra. La condición de bautizado nunca se borra. Tú eres un bautizado desde el día que te echaron el agua hasta que te mueras. Es algo imborrable, es como un sello indeleble en el corazón, en la mente, en la conciencia, en lo más profundo e interior que tenemos los seres humanos. Bautizado una vez, bautizado para siempre. Es un error, eso no tiene ningún valor. Ese acontecimiento no tiene ningún valor, porque el bautismo que vale es el primero, es uno solo. Es uno solo. Sí, es como una manera simbólica en el que las sectas u otros grupos cristianos tienen como de acoger a la persona y decirle, ahora él es de los nuestros, pero él ya es de Cristo. Al fin y al cabo, las sectas cristianas, llámese evangélica, bautista, pentecostal, todos esos, al fin y al cabo, son cristianos. Son cristianos. De manera que Cristo es uno solo, uno y el mismo para todos. Lo que tienen los unos o los otros son de pronto deficiencias o errores en el conocimiento de la persona de Cristo, por circunstancias históricas o por circunstancias sociales o políticas en un momento determinado, quisieron como
quitarse del tronco fundamental y armar rancho aparte y tratar de quitarle a ese conocimiento que tenían de Cristo algo. Pero el Cristo al fin y al cabo es el mismo, son cristianos. Algo les falta en el conocimiento del Señor, algo rechazan de lo que Él les brinda, por decirlo de alguna manera. O también hay intereses económicos, por supuesto, naturalmente que también hay intereses, así como hay intereses económicos, políticos, sociales, pues algunas cosas son exclusivamente por religión, pero habrá también elementos políticos, habrá también elementos económicos, habrá también elementos de otra índole que influyen en la búsqueda de poner rancho aparte. Entonces, como una manera de distinguirse, seguramente entonces dicen, bueno, nosotros creemos en esto, pero en esto no. Pero al fin y al cabo ese bautismo, digamos así, sobra, es decir, no le quita ni le pone nada al primer bautismo. No debería hacerse, porque es un elemento, digamos así, ¿cómo se llamaría? Sí, es que sobra, realmente no tiene razón de ser porque ya estás bautizado. Que me voy de Pentecostal y allá me van a bautizar. Ya estás bautizado, ¿para qué te van a bautizar otra vez? ¿No? Ya almorzaste hoy, ¿para qué vas a volver a almorzar? A menos que Miguel quiera comer doble sopa. Por ejemplo. Y además que finalmente se bauticen desde pequeños, o no lo hagan por lo menos los cristianos digan, no, que a los 30, que a los 30, de todas maneras van a ser bautizados. Claro. O sea, porque ellos dejan que sus hijos no los bautizan desde pequeñitos, sino que cuando estén grandes. Claro, que supuestamente él, cuando sea mayor, elija qué religión va a tomar, pero pues de alguna manera diría uno es un error también, ¿no? Porque ¿qué mamá dice? No, esperemos que el niño cuando tenga 10 años escoja qué idioma quiere hablar. Entonces, mientras tanto, ¿cómo se va a comunicar el niño? ¿Con señas? ¿No? Entonces, la mamá, ¿qué le enseña al niño? Pues su propia lengua, ¿no? La mamá enseña al niño a decir mamá, papá, cuadro, carro, casa, y le va enseñando a que hable su lengua. No, al niño no le vamos a dar comida, que cuando tenga 10 años él escoja qué quiere comer. Entonces será un flacuchento allá o se morirá de hambre, no le daremos sino pan y agua, y que cuando tenga 5 años o 7 o 10 él escoja qué quiere comer. No, la mamá ¿qué hace? Pues empieza a darle al niño su leche materna y después le dará su compota y después le dará su papilla y después ya le dará su comida normal, porque pues la mamá quiere que el niño se nutra y coma de lo mismo que come ella y su familia, y que el niño hable la misma lengua que habla ella y que habla su familia. Si después cuando el niño crezca quiere ser vegetariano, pues que se vuelva vegetariano y no vuelva a comer carnes rojas y solo coma comida vegetariana. Ah, bueno, esa es una opción de él, pero mientras que crece ya tienen que alimentarlo con la comida normal que ella come. Que ella le enseñó a hablar español, pero el niño cuando crezca, no, esa lengua para allá indígena, yo no, yo quiero hablar es sueco. Ah, bueno, que vaya y hable sueco y no vuelva a hablar en español y que haga su curso de sueco o de finlandés o de ruso y no vuelva a hablar en español sino solamente en ruso. Ah, bueno, esa es una opción de él, pero su mamá cumplió, mientras lo crió, de enseñarle a hablar su lengua para que el niño pueda comunicarse, porque no puede hablar como un mico con señas, ¿no? Lo mismo la religión, pues la mamá lo educará en la religión en la que ella fue formada, en la fe y en las cosas que ella cree. Si el niño más adelante quiere cambiar y volverse musulmán, o quiere volverse agnóstico, o quiere volverse taoísta, o quiere volverse judío, pues que se vuelva. Esa es una opción de él que él tomará ya mayor después. Pero mientras tanto, la mamá ha de formar a su hijo con sus creencias, así como le da su comida y así como le da su lengua. No lo pongamos a estudiar hasta que el niño a los 8 o 10 años escoja en qué colegio quiere estudiar. No, entonces va a ser un burro hasta los 10 años. No, hay que ponerlo en una escuela que le enseñen a leer, a escribir, a socializar, a desarrollar todos sus sentidos psicomotores, no sé qué. Ya de pronto cuando sea más grande el niño dirá, bueno, yo quiero estudiar en tal colegio. Si el papá tiene cómo ponerlo, pues lo pondrá a estudiar allá, o yo quiero estudiar en tal universidad, tal carrera.
pues vaya a ver si tiene cómo pagarlo la familia, se la pagarán. Yo quiero estudiar en Oxford Economía, ¿no? Pues, si la familia tiene cómo pagarle en Oxford Economía, pues que se la paguen. Pero mientras tanto han tenido que ponerlo a estudiar, esa sea la escuela del barrio, porque no lo va a agarrar como un burro hasta que tenga 10 o 12 años y capacidad de elegir el colegio que quiere. Pero así como le ponen a estudiar, lo alimentan, lo pueden dejar desnudo, ¿no? Que el niño vive en pelota hasta los 10 o 12 años, hasta que elija qué clase de ropa se quiere poner, a ver si quiere usar jeans, o que quiere usar ropa formal, o quiere usar falda, o quiere usar pantalón. Entonces hay que dejarlo mientras tanto en pelota hasta que él escoja qué ropa se va a poner, ¿no? Hay que vestirlo. Si es un niño lo vestirán como hombre, y si es una niña la vestirán como niña, de acuerdo a la capacidad económica de su niña. Ya cuando sea grande les usará sus pantalones rotos, y se pondrá sus aretes, y se pondrá su mechón rojo, y ya escogerá cómo vestirse. Pero mientras tanto el papá tiene que vestirlo de alguna manera, porque no lo va a dejar en pelota por toda la calle, ¿no? Entonces, así como lo viste, como le da de comer, como le enseña su lengua, como lo pone a estudiar, tiene que comunicarle una fe. El niño ya mayor escogerá si le parece o no le parece, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si comulga con esa fe de sus padres, o él quiere escoger otro credo que por una u otra razón haya elegido. ¿De acuerdo? En eso hay que tener mucho cuidado, porque esa es una tendencia, sino que el niño escoja la religión cuando quiera. Entonces también la comida, también la ropa, también la escuela, y no le enseñen a hablar, déjenlo mudo comunicándose por señas mientras él escoge lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Padre, entonces, si una persona que viene de su religión desde pequeño es bautizado, ¿ese bautizo es válido? ¿Cómo así? Es cristiano, lo bautizaron católico, por decir algo. No, desde pequeño su familia es cristiana, él creció y a los 20 años lo bautizaron. Ese bautizo... Sí, claro, el bautizo es válido en el momento que se haga. Hay personas que por alguna circunstancia no lo bautizaron de niños, por alguna razón, no sé, sus papás se descuidaron o no quisieron hacerlo, o eran increyentes y no les interesó. Pero por allá a los 12 o 15 o 20 años alguien tuvo contacto con el niño y le dijo: hombre, ¿usted por qué no se bautiza? ¿Usted en qué cree? ¿Por qué no se hace católico? No sé cuánto. Y hace su curso, y hace su catequesis, y hace su formación, y lo bautizan. Claro, es válido, así se haga al otro día de nacido o antes de morirse. Por eso la gente antes no solo se bautizaba cuando iba a morir. Pero en cualquier religión es válido el bautizo, si es evangélico o Sí. Sí, si el niño se bautiza, allá el niño el que lo acogió a los 20 años, por decir, es un evangélico que se hizo amigo de él y le dijo: hombre, usted como no es creyente en nada, ¿usted de qué iglesia hace parte? No, de ninguna. Y se hicieron amigos, y lo fue llevando, y allá en la iglesia él se convenció, le gustó la cosa, le hicieron su catequesis y se lo bautizaron. Es válido. El bautizo es el único... ¿Para qué es válido? Dice en la escritura: bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le echó el agua, listo, quedó bautizado en el nombre del Señor. No hay pataleo. Porque yo en un hospital vi eso, que a una persona lo bautizaron que tenía 12 años, estaba pues muy grave, ya no morir, y el mismo papá lo bautizó. Claro, el mismo papá, una enfermera, a uno le puede bautizar incluso una persona que no crea. Supongamos que está el niño aquí muriéndose en la clínica y el único que hay aquí es un ateo, por decir. Pero por alguna razón alguien le dice: ay, bautice a este niño, por algo, no sé, la enfermera no quiere, o no sabe, o no puede, o le da miedo, bueno, no sé. Pero si el ateo ese va y dice: yo lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y le echo el agua, quedó bautizado. Padre. O sea, lo importante ahí son las palabras y el signo físico de echarle el agua sobre la cabeza. Esas dos cosas juntas hacen que la persona esté bautizada. Son casos extremos y raros, pero si llegase a suceder, queda bautizada. Y los que no creen en el Espíritu Santo y bautizan nomás en el nombre del Padre y del Hijo, también quedan bautizados. Pues allí hay una cuestión incompleta de fe, que no puede uno decir que haya bautismo real, ¿no? Por si es que dioses son tres personas en una, por decir algo de alguna manera.
Entonces o es completo o no es completo. O sea, la mujer está embarazada o no está embarazada, pero no puede estar un poquito embarazada. Ay, es que estoy medio embarazada. No, o está o no está. Claro. Entonces hay cosas en la vida que no pueden ser grises, tienen que ser o blancas o negras. Entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces o yo creo en los tres o no creo en nada. En ese sentido sí hay una falencia, una cojera teológica grave, claro. Normalmente la mayoría de iglesias protestantes creen en la Trinidad, ¿no? La gran mayoría de iglesias protestantes creen en la Trinidad. Ellos de pronto algunos excluyen a los santos, otros excluyen a la Virgen, otros excluyen algunos sacramentos que no se confiesan, que no celebran la misa, pero casi todas tienen el bautismo. El bautismo yo creo que es como toda iglesia cristiana, y la gran mayoría, yo diría tal vez el 90-95%, Padre e Hijo creen en la Trinidad. Esa falencia ya del Espíritu sí puede ser un poco complicada, esa ya es una cuestión casi, digamos, hay cuestiones que se llaman en la iglesia las herejías, cuando se excluye de la cuestión de fe algo tan fundamental como eso y le van a decir el Espíritu Santo no existe. Eso ya es lo que llamaría la gente o los herejes o los apóstatas, que creen, que rechazan verdades fundamentales de la fe, dogmas, lo que llamaríamos un dogma de fe. Eso ya es una falencia así ya muy drástica y muy grave que si se llega a dar, pues sí es complicado teológicamente. Apóstatas o herejes, sí. Apóstata fundamentalmente es el que rechaza la fe, el apóstata, reniega de su fe. Yo me voy a salir del cristianismo y me vuelvo musulmán, o me vuelvo taoísta, o me vuelvo agnóstico, o me vuelvo ateo. Ese que hace eso es un apóstata. Apostatar de la fe es rechazar mi fe. Exacto. El hereje es, siendo creyente en cosas de la fe, rechaza algunas verdades de la fe. Dice herejías. Decir herejías es cosas que están contrarias a algunas verdades de la fe a las que yo profeso. En su momento fueron catalogados de herejes incluso Lutero mismo y otros grandes personajes de la historia, que rechazaban cosas de la fe católica, pero sin abandonar nunca la iglesia, pero sí dicen cosas que son contrarias a la fe. Esa es la diferencia entre apóstata y hereje. Y hay otra palabra que es la palabra cismático, es el que produce dentro de la fe, dentro de la iglesia, alguna división. Es un cisma es una división. En su momento Lutero, podríamos decir, fue un cismático, porque con sus creencias y sus predicaciones hizo que se dividiera la iglesia y nacieron los protestantes. Eso podría ser un cisma, es decir, produjo dentro del bloque compacto de la iglesia una división en dos, o la que hay entre la iglesia de Oriente, la ortodoxa que llaman, y la iglesia de Roma. Es otro cisma que en su momento se dio y nunca se ha podido volver a unir. Esos son cismas, son divisiones dentro de la iglesia, pero miren que sigue siendo cada una iglesia con sus verdades de fe, con sus sacramentos, con sus jerarcas y su columna vertebral, porque ellos también tienen sus papas, sus patriarcas, sus obispos, sus sacerdocios, sus sacramentos. Exacto, las divisiones fueron en su momento casi más políticas que propiamente teológicas o religiosas. Muy bien. Bien, entonces íbamos en el bautismo. El bautismo es el que nos permite vivir la vida nueva que el Señor resucitado nos ha obtenido con el misterio de su muerte y de su resurrección. Lo importante, como decía Rocío con la pregunta que nos ayudaba a aclarar, es que cuando participamos de nuestras celebraciones litúrgicas, de la Eucaristía, del sacramento de la reconciliación, cuando vamos a la Santa Misa, cuando participamos de todos estos actos sacramentales y litúrgicos, ellos nos ayuden a ser conscientes de esa condición que tenemos de hombres y mujeres de fe, de hombres y mujeres bautizados, de hombres y mujeres
llamados a vivir la vida nueva que Cristo nos posibilita que vivamos y para la cual Él nos capacita. ¿Él cómo nos capacita? Pues cuando oramos, cuando nos confesamos, cuando celebramos la Eucaristía, cuando leemos y meditamos la palabra. Es como entrar en contacto con Él para que esa vida y esa fuerza de su Espíritu en nosotros esté permanentemente activa. Porque a veces nosotros como que nos desconectamos, ¿no? Yo tengo aquí el computador, puede que sea de última generación, de pantalla plana, con no sé cuántas velocidades, memorias, el ratón o sin ratón, con el dedo lo toco y salen y de la tercera dimensión proyectan. Pero si yo lo desconecto, no pasa nada, ahí queda el cuenco. No puede producir nada de todas las posibilidades que le dieron los ingenieros al crearlo. Si está desconectado de la fuente de energía, pues queda inútil. Tengo que conectarlo para que todas sus posibilidades aparezcan, sus colores, sus sonidos, su música, su velocidad para conectarse a internet. Lo mismo le pasa al cristiano cuando se desconecta de Cristo. Cristo le da todas las posibilidades y capacidades de amar, de perdonar, de servir, de ser generoso, de ser dinámico, de ser creativo, de los sufrimientos, las dificultades, los dolores, enfrentarlos con valentía, sin dejarse aplastar, buscando una respuesta, una solución, buscando siempre vivir lleno de optimismo, de esperanza. Pero si yo me desconecto, está ahí la fuente de energía, pero si yo me desconecto de ella, el problema es mío, que me quise desconectar, que no quiero participar de todo aquello que me quieren dar. Vienen y le traen aquí un Ferrari, un Audi por allá, último modelo, y le dan las llaves, usted las tira allá y las deja en el rincón. Entonces el que le dio el Ferrari, el que le dio el Audi último modelo, ya cumplió con dárselo. El mejor carro que tenga la empresa para darle, aquí lo tiene, y aquí están las llaves. Usted coge. Lo mismo pasa con el Señor viene y nos comunica a nosotros todo lo que nosotros llamamos en términos teológicos la gracia, es decir, todo ese dinamismo, esa energía, esa luz, ese entusiasmo, ese gozo de vivir la vida con novedad, con creatividad, de buscarle cada día lo nuevo a la existencia. Pero si yo no quiero valerme de eso que Él me da, me quedo solo, con mis solas fuerzas. Entonces, claro, cuando yo trato de enfrentar la vida con mis solas fuerzas y capacidades, entonces ahí la vida es cuando yo empiezo a sentir que me aplasta, que me doblega, que no soy capaz de ir adelante, porque claro, estoy luchando contra una situación muy grande con unas fuerzas muy pequeñas, muy débiles. Como si tengo un aparato que necesita, ya casi no hay aparatos de esos, pero tengo un aparato, un juguete, lo que sea, que necesita 10 pilas gordas, y yo le pongo 2 pilas de dedo, pues el aparato no prende. Si el radio, esos radios antiguos que necesitaban, había un tubo así, le metían un poco de pilas gordas, como 6 pilas gordas, para que el radio sonara. Si yo hoy le pongo a eso 6 pilas pero de dedo, no va a prender. O si acaso el bombillito apenas, pero ni suena, ni coge la señal, ni nada, porque estoy enfrentando un aparato grande con una fuente de energía mínima y exigua que no le va a dar. Lo mismo, si yo me le voy a enfrentar a los problemas de la vida, de la comunidad, o del matrimonio, o de la crianza de los hijos, o del estudio, o del trabajo, o de las relaciones familiares, me le voy a enfrentar con mis solas fuerzas, el mundo me va a aplastar, no voy a ser capaz, voy a caer en la angustia, en la desesperación,
en la frustración, en la incapacidad total. Para poderme enfrentar a esas situaciones de la vida tengo que tener una fuente de energía poderosa que me permita que el radio prenda y suene y coja todas las emisoras. Y esa fuente de energía, entre comillas energía, para nosotros los cristianos es la persona de Cristo resucitado, que tiene toda la vitalidad necesaria. Si con su vitalidad fue capaz de vencer a la muerte misma, imagínate para qué otras cosas no va a tener capacidad. Si fue capaz de vencer a la muerte, que es como la barrera más grande que las personas tenemos, quiere decir que si es capaz de vencer a ese enemigo que es el más grande, a los otros enemigos que son los más pequeños le va a quedar mucho más sencillo. Y Él lo va a poder hacer. Y nosotros, en la medida que estemos conectados a Él, también lo podremos hacer. Pero hay que estar siempre en sintonía, siempre sincronizados, siempre conectados. De otra manera, no va a ser posible. Vamos a dejar la fuente de energía ya, pero el cable desconectado. Bueno, eso es acerca de la resurrección. Nos quedaría faltando acerca de la glorificación y ascensión. Vamos a tratar de llegar a eso el próximo martes, que también tenemos la reunión, y a saber hasta dónde llegamos en la hora que tenemos. Muchas gracias por participar, muy amables. Luego les mandamos algún material que les ayude a complementar y a preparar para la siguiente charla. Muy amables, muy buenas tardes.